anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos con todo cariño a nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este día en que se nos concede nuevamente tener un programa más de nuestro espacio Solo el Amor Crea, compartiendo con ustedes el Evangelio de la vida y tantas cosas maravillosas que el Señor nos da con él. Saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Douglas Archer, quien hoy nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a continuar la segunda parte de la entrevista sobre la vida espiritual, la Eucaristía en medio de esta situación actual de aislamiento social. Hemos recibido muchísimas felicitaciones por el programa anterior, agradecimientos e incluso testimonios muy hermosos de personas que al escuchar la explicación del programa anterior pusieron medios para acercarse a la confesión y a la Sagrada Comunión. Otros les quedaron claras varias cosas y bueno, también hubo alguno que otro que un poquito como que no estuvo muy de acuerdo, pero no obstante, cada uno es libre de elegir ante Dios lo que vea que le lleva de modo más eficaz hacia Él. La verdad es solo una y es la que nos ha enseñado nuestro Señor en el Evangelio y la que nos ha transmitido con fidelidad la Santa Madre Iglesia en 2000 años de historia y en la vida ejemplar de los santos canonizados. Y para eso existe Solo el Amor Crea, para transmitir esta verdad a través de los medios de comunicación. Me gustaría, antes de darle nuevamente la bienvenida a nuestro invitado de hoy, introducir el programa de hoy con un texto de San Juan Pablo II, de ese documento tan maravilloso que es de Eclesia de Eucaristía, donde nos dice: la Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sean muy valiosos, sino como el don por excelencia, porque es el don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad, y además de su obra de salvación. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Hermosas palabras de nuestro gran San Juan Pablo II que utilizamos como introducción para darle la bienvenida nuevamente a nuestro programa al Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino de la Congregación de la Misión. Padre, gracias por estar otra vez con nosotros en este programa. Bienvenido. No, gracias a ustedes, a ti, hermano Maris, a la hermana Ofelia y a toda la gente de Radio Católica Mundial y a todos aquellos que nos escuchan, siempre con mucho respeto, como tú decías, no de acuerdo, ¿no? Siempre es importante buscar la verdad, que eso ha intentado hacer siempre la Iglesia, siendo fiel al mandato de Cristo, ¿no? Entonces, así aún es. dentro de la misma Iglesia, las disputas teológicas o cuestiones pastorales siempre se dan en un ámbito de diálogo que a veces puede parecer apasionado, pero perfecto, ¿no? Creo que también las cosas de Dios tenemos que ponerle pasión y está bueno poder escuchar aún a los que piensan distinto y bueno, cada uno puede sacar su propia conclusión quizás, ¿no? Buscando siempre la verdad. Yo creo que ahí lo que tú decías, mi hermana querida, buscando siempre la verdad. La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es, Padre. Y bueno, y como el fin es justamente oponer todo lo que Dios nos presenta, pues ya, como hablábamos, cada uno es libre de ver ante Dios qué es lo que más conviene. Pero eso no nos debe frenar a la hora de decir la verdad, que es tan hermosa en sí misma. Bueno, Padre, pues vamos a seguir con ese tema apasionante sobre el tema de la comunión, cómo lo vivimos en estos tiempos difíciles de aislamiento, qué cosas son buenas, qué no tan buenas.
Yo entro esta vez, también voy directa como la otra vez, una pregunta un poquito fuerte, pero que a veces uno se encuentra con personas que no saben responder a ella. Por ejemplo, ¿por qué una persona en pecado mortal puede hacer una comunión espiritual y no sacramental? Lo pregunto ¿por qué? Porque a veces uno va a las iglesias y se acostumbra, ¿no?, a hacer una comunión espiritual antes de la comunión sacramental para prepararnos a los que sí podemos comulgar y para aquellas personas que por distintos motivos no se pueden acercar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo puedo comulgar espiritualmente estando en pecado y no sacramentalmente? En realidad, ni de una ni de otra forma. Ni comunión espiritual en realidad, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque comunión significa comulgar con el querer y la voluntad de Dios. Entonces, si no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios y no deseo alcanzarla, ahí está, no deseo alcanzarla, sino que me obstino en el mal y me estoy obstinando en el pecado, por más de que comulgue y no debiera hacerlo sacramentalmente o espiritualmente, no estoy en comunión con Dios. Y ahí parte un poco lo que decía la secuencia tan hermosa que hemos rezado en esta solemnidad del Corpus Christi. Bueno, nosotros lo rezamos el sábado en la vigilia que tuvimos después de la adoración eucarística con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y justamente, ¿qué dice la secuencia? Es hermosa, eso está en la liturgia, no lo digo yo, ¿no? Dice, sí. Es remedio para algunos y condenación para otros. Fíjense en cómo un mismo alimento, dice la misma secuencia, tiene dos efectos contrarios, es vida para uno y muerte para otros. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo dice, quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. No significa, a mis hermanos, a los que nos están escuchando, que aquellos que comulgamos somos mejores que los demás. No estoy entrando en esa discusión a veces estéril que algunos quieren provocar. Yo lo que estoy buscando, o lo que debemos buscar, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si yo no quiero, ni siquiera deseo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto sea la comunión espiritual y aún más la comunión sacramental, terminará siendo una afrenta y una comunión sacrílega. O sea, porque quiero vivir mi intimidad con Dios no como Dios quiere que yo la viva con Él, sino como yo quiero vivirla con Él. No sé si eso es claro lo que estoy diciendo. Sí. Yo creo que es muy claro, pero si no se entiende, acepto cualquier pregunta. Digo, la pregunta sobre este tema. ¿En pecado mortal una persona puede hacer una comunión espiritual? No debería. Si no tiene el deseo de enmienda y de cambiar su vida. Si yo estoy en una situación quizás de debilidad, de pecado, que estoy luchando y deseo recibir la gracia de la reconciliación, del perdón de Dios, si al menos anhelara su perdón, bueno, perfecto, no puedo confesarme, no encuentro confesores, estoy en pecado mortal, las iglesias están cerradas, pero yo anhelo recibirlo a Jesús sacramentalmente y no puedo, pero anhelo también reconciliarme con Él. Perfecto, Dios ve el corazón, ¿me entiendes? Sí, Dios ve el corazón, pero sí, en mi corazón quiero seguir una vida espiritual esquizofrénica, una vida espiritual con dobleces, en donde quiero agradar a Dios, al mundo, quiero agradar a Dios y al diablo. Digo, evidentemente es una comunión que no produce ese fruto que debiera producir en el alma del cristiano, porque no estoy en comunión con Dios. No estoy en comunión con su palabra, no estoy en comunión con sus mandamientos, no estoy en comunión con su querer. Padre, entonces, esto que a veces, bueno, lo digo personalmente me ha tocado escucharlo y también he escuchado otras personas,
hay personas que como que se consuelan, no sé, en este caso por lo que usted nos dice es como un autoengaño, ¿no? Bueno, yo es que estoy, por poner un caso más o menos frecuente, ¿no? Sí. Estoy juntado, no estoy casado, pero bueno, yo quiero mucho al Señor y yo por lo menos hago la comunión espiritual. Pero sigo manteniendo esta situación irregular, pecaminosa, porque no es lo que Dios quiere. Entonces, es como algo basarse en sentimientos de que, bueno, yo me siento bien y yo sé que el Señor es bueno y me escucha, pero no salgo de esa situación que me aleja realmente de Dios. Sí, claro, es una situación bien particular y quizás compleja, ¿no? Porque quizás uno de los creyentes, en este caso particular, anhela vivir el sacramento de unión con Dios, pero claro, conoció al Señor después de haber formado una familia, no están casados, no son esposos legítimamente hablando delante de Dios, no son esposos, están en una unión civil, en una situación irregular, y uno de los cónyuges ha conocido al Señor después de haber formado esa familia. Uno quizás ahí pastoralmente, en conciencia, comprende la situación. Evidentemente, como tú dices bien, es una situación irregular, no es una situación normal, vamos a decir, Sí, porque, que depende también de cada caso. Aún después de haber formado una familia o después de mucho tiempo, por una u otra circunstancia, ha conocido al Señor, se ha enamorado verdaderamente del Señor, pero bueno, la otra parte no vive la fe con la misma intensidad con la que la está viviendo uno de los cónyuges. ¿Sí? Entonces, claro, es bastante complejo ahí en una cuestión de conciencia, porque yo, bueno, tengo una familia, no estoy casado, yo amo al padre de mis hijos o a la madre de mis hijos, por poner un ejemplo, pero la otra parte no quiere casarse, yo tampoco puedo obligarlo. Entonces ahí surge toda una cuestión de conciencia bien compleja. Entonces me tengo que separarme de teniendo, por ejemplo, hijos. Por eso quizás ahí entraríamos en un terreno un poco más escabroso, en donde uno eso con un buen director espiritual o un buen confesor lo puede resolver. No es que quiere vivir así. La persona anhelaría de repente poder regularizar su situación, pero no puede. Sí, que son situaciones diversas, como usted dice, hay que ver cada caso en particular. Un abanico de posibilidades, o personas que terminan viviendo un matrimonio josefino, que viven como hermanos. Bueno, pero eso ya en la conciencia y ya en la parte de la dirección espiritual es el confesor quien tiene que orientar bien cómo se sigue ese camino de fe y de conversión, por supuesto. Siempre que la persona haya un anhelo sincero de buscar a Dios, más allá que las circunstancias no los permitan. Pero nos iríamos casi del tema para entrar en una cuestión de conciencias y de casuísticas, dirían los viejos teólogos, ¿no? Pero estaría bueno, pues como para cerrar ese tema, pues decir que personas que a lo mejor estén en una situación similar, que busquen asesoramiento espiritual, como para ver cómo pueden solucionar su situación, ¿no? Que seguro que habrá alguna opción. Será distinta, ¿no? Una a otra. Y ahí es el sacerdote invocando siempre el don del Espíritu Santo y siendo fiel a la Iglesia, como un cirujano sabe qué es lo que tiene que tocar y lo que no, ¿no? No sé si me... Está claro. Listo, padre. Padre, ¿qué pasa cuando no comulgamos? Así como usted nos hablaba de los efectos positivos de una buena comunión, ¿qué pasa cuando vamos dejando, si bien usted nos hablaba la otra vez de una anemia espiritual, digamos, en qué situación de vulnerabilidad espiritual, si se puede decir de esta manera, nos ponemos cuando no hacemos el esfuerzo o, digamos, vamos dejando las comuniones sacramentales? Bien, miren, yo creo que en esto es bien clarito también lo que nos enseña la Iglesia Católica, ¿no? Acerca de la tradición de la Eucaristía dominical, lo que nosotros celebramos, la obligación, ¿sí? Porque el mandamiento de la Iglesia ya se determina y precisa la ley del Señor, que en el mandamiento que dice santificar las fiestas. Por eso el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles ordinariamente tienen la obligación de participar de la Eucaristía. Pero justamente en esta frase tan hermosa que vos nos hablabas del Papa San Juan Pablo II, la Eucaristía
del domingo, ¿qué hace? Fundamenta y confirma toda nuestra fe cristiana. Por eso la importancia, en donde la Iglesia mismo le dice en el catecismo eso, nos recuerda que los fieles están obligados a participar en la Eucaristía en los días de precepto, a no ser, dice el catecismo, que estén excusados por una razón seria. O, eso dice el catecismo, también dispensados por su propio pastor. Y la misma Iglesia dice, los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Pero en este tiempo que la humanidad está viviendo, uno ve también la tibieza quizás con la que nosotros nos estamos manifestando en torno a esto. La otra vez yo escuchaba hablar y dije, wow, qué lindo, de verdad, el Monseñor Aguer, que es arzobispo emérito de La Plata, aquí en la Argentina, y he escuchado también otras voces de otros obispos levantarse en torno a esto. Yo les compartía lo que, por ejemplo, el primado del Uruguay, el cardenal Daniel Sturla, en un momento levanta la voz y diciendo, bueno, pareciera que es más importante o es esencial que abran un shopping, un supermercado y no la iglesia. Y yo creo que es importante la participación de la Eucaristía en la vida del cristiano, porque así como el alimento lo es para el cuerpo, la Eucaristía lo es para el alma. Y nosotros sabemos tantos efectos positivos que este admirable sacramento genera en la vida psicoemocional y espiritual del creyente. Entonces, es esencial verdaderamente, porque nos une verdaderamente a Cristo, nos fortalece, fuente de alegría y de esperanza. Necesitamos hoy más que nunca de este sacramento, ¿no? La Virgen de Medjugorje, en una de sus apariciones, ella dice, ¿no?, que la Eucaristía sea el centro de vuestras vidas, porque, bueno, es Jesús. Y si no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, lo que yo le llamo la anemia espiritual empezamos a padecer, ¿no? Nos debilitamos, necesitamos de él. Así es. Padre, ¿qué hacer en las circunstancias actuales para no perder la fe en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía y a la misma vez poder acrecentar nuestro amor a Jesús ahí presente? Porque ahora es un poquito difícil, bueno, un poquito no, para algunos es muy difícil, no hay acceso a una iglesia, no es el mismo ambiente. Hay opciones de, por ejemplo, hay páginas donde está la adoración perpetua, donde uno puede conectar por internet, pero también a veces uno escucha padres de familia que te dicen, bueno, es que no sé cómo decirle a mi hijo, porque los hijos están muy contentos, ay, qué lindo, yo puedo ver aquí la misa en primera fila porque lo veo de cerca con la pantalla, ¿por qué no así todos los días? ¿Cómo enfrentarse tal vez a nuestros hijos, en este caso, cómo hacerles ver que no, que bueno, que esto es una circunstancia excepcional, pero que aunque ahora podemos recibir la gracia por las circunstancias extraordinarias, de suyo lo que está bien es ir presencialmente? O sea, estas cosas van como limando esa fe ferviente que uno tiene cuando uno va a la iglesia, va al templo, comulga. ¿Cómo hacer? ¿Qué medios prácticos podemos poner para que nuestra fe no vaya decayendo y vayamos cayendo en esa tibieza de la que usted nos hablaba? Sí, en esto siempre va a ser muy importante el recogimiento de los sentidos, ¿no? El recogimiento interior. Es cierto que en muchísimas comunidades tristemente están cerradas. Yo entiendo la cuestión de la pandemia, el tema del aglomeramiento de personas. Yo, es más, quizás me atrevo a decir, hermana, y espero que esto no caiga mal, ¿no? En pocas iglesias hay celebraciones que sean multitudinarias. Lamentablemente, en una gran mayoría de comunidades, por lo menos aquí en la Argentina, en Buenos Aires y en algunas provincias, algunas otras son más fervorosas en cuanto a la práctica de la misa dominical. Pero aquí en Buenos Aires, por ejemplo, en misa de entre semana, no es que se llenan las iglesias tampoco, ¿no? Yo creo, lo que les decía
decía ayer, compartía a la gente una expresión del Papa Francisco que decía que las iglesias tienen que ser los hospitales de campaña, ¿no? Y ahora más que nunca es donde tenemos que ser hospitales de campaña que recibimos a las personas, tantas personas que están experimentando la soledad, el dolor, la tristeza, la depresión, la desesperanza. Y gracias a Dios han habido buenos pastores que han intentado también llevar el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales. Nos damos cuenta de que es algo, pero no es todo, no es mucho. En otros lugares, gracias a Dios, están empezando a levantar la voz también contra esta restricción que muchas veces nos imponen los sistemas políticos. Claro, no tienen fe, ¿no? Yo digo, ¿qué le vas a hacer entender a un presidente, a un gobernador, con todo el respeto del mundo, que puede tener una fe a su manera, pero no una vida de fe práctica en la vida cristiana? Claro, la fe no es, si no es para él algo esencial, y eso lo traslada también a la mayoría del pueblo. Entonces somos los pastores los que tenemos que decir, no, señores, ustedes están equivocados, que ustedes no vivan una vida de fe, no la practiquen, no significa que la gente no la necesita. Mucha gente necesita eso. Entonces, en muchos lugares, y a mí esto también me concierne, muchos sacerdotes están tomando en cuenta esto, están abriendo las iglesias, están, bueno, tímidamente, pero están confesando, están intentando que son tímidamente, vuelvo a decir, no son muchos lugares donde se intentan de repente, bueno, no se puede celebrar la misa públicamente, por lo menos aquí en Buenos Aires no se puede, pero bueno, buscamos la creatividad. A ver, claro. ¿En qué consiste la creatividad? Nosotros aquí en la comunidad somos una de las pocas iglesias que están abiertas, ¿no? Nosotros tenemos adoración de martes a sábado por la tarde, y se da la comunión de martes a sábados y a domingo, bueno, ahora por la mañana, a las personas que necesitan comulgar. Bueno, el tema de las misas todavía no están permitidas, pero tenemos que ser creativos en eso, no podemos permanecer con nuestras iglesias cerradas, ¿no? Los pastores nos debemos a la gente nos dice Padre. Y yo creo en esto, mi hermana querida. En estos días yo estuve meditando mucho en esta palabra Padre, ¿no? Y un padre tiene que estar cuando su hijo más lo necesita. La humanidad, la iglesia necesita de padres que les acompañemos de una u otra manera. Tenemos que buscar la creatividad para hacerle llegar nuestra cercanía al pueblo de Dios. Las redes sociales son interesantes en este momento en donde nuestras iglesias están cerradas, pero no es algo que uno pueda decir queremos que no suple, claro, que sea una costumbre. Exactamente, quizás esto es una cuestión extraordinaria, quizás, bueno, algunos obispos también han dispensado a la gente mayor de participar de la misa eucarística, ¿no? Bueno, somos los pastores los que vamos a tener que rendir cuenta a Dios, ¿no? De esas dispensas que nosotros damos. Yo creo que se tiene que hacer de una manera responsable, pero a la vez nosotros no podemos quedarnos conformes y de brazos cruzados, ¿no? Como iglesia también tenemos que proponer un protocolo en donde quizás muchas costumbres las tendremos que cambiar, el tema del distanciamiento, pero no podemos permitir que nuestras comunidades sigan de puertas cerradas, ¿no? Sino, ¿dónde está? Vuelvo a decir lo que nos pide el Papa, hospital de campañas. ¿Cómo? Claro. ¿Dónde están los hospitales de campaña? Cuanto más la gente necesita, están cerrados. Cuando uno más necesita quizás ahora ir al médico, encontrar a veces un médico que te dé un turno por una consulta, wow, dificilísimo, Si ahora no tiene uno COVID, no te atienden. Alguna persona decía, no, te rompe la pierna y no es una situación de emergencia. Exactamente. Bueno, no te morís de COVID, pero te puedes morir de un infarto, de una consulta que no se hace a tiempo y que termina muchas veces costando la vida. No puedo hacer medicina preventiva porque pareciera que toda la locura del mundo parte de esto, ¿no? Del COVID, ¿no? Del COVID. Bueno. Propongamos entonces algo serio, protocolos serios, y demos pasos también, ¿no? Porque si nosotros tenemos que esperar que de arriba las autoridades permitan que la gente pueda vivir, porque es un derecho que tenemos también de practicar nuestra fe
nuestro culto, ¿no? Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, esto no pasa. Así es, Padre. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este hermoso tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Dame tu luz, rompe la niebla de mi corazón, Señor. La oscuridad que aún se mueve en mi interior, y a las mentiras que yo les llamo verdad, ¿cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo cuento a viva voz, tanto futuro olvidándome de Dios. Pobre de mí, sin sufrimientos para el cielo quiero ir, salir huyendo cuando se acerque la cruz, y aún atreverme a mencionar a mi Jesús. Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz. Seguir tus huellas de camino y de verdad, tomar tu cuerpo y sangre con sinceridad, no rebelarme ante las pruebas y la cruz. Oh mi Jesús, ser un apóstol de tu eterna caridad, y ver el mundo con tus ojos de humildad, compadecerme de tu pobre pecador. Oh mi Señor, tomar las manos de María en ese altar y recibirla en la pobreza de mi hogar, y darme todo al ejemplo de tu amor, tu dulce amor, tu dulce amor. Dame tu luz. Esa luz que tenemos que pedir, queridos amigos, ahora más que nunca al Señor, que nos dé su luz, que nos dé su Santo Espíritu, que nos ilumine, para poder vivir de una manera cristiana toda esta prueba que el Señor pues ahora nos permite, ¿verdad? Pero que no es impedimento para unirnos a Él. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar desde el cual quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp. El número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Y estamos compartiendo nuestro programa de hoy en segunda parte con el Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino de la Congregación de la Misión, hablándonos y orientándonos para ver cómo podemos vivir de una manera más cristiana, digamos más
con un poquito más de fe en estos tiempos de pandemia, de aislamiento social, sabiendo las cosas más importantes. El centro nuestro, el centro del cristiano es la Eucaristía. Ahí Dios nos da todo el bien que nos puede dar, pero hay cosas que también hay que tener en claro, como por ejemplo, si uno está en pecado, no es lo mismo, no está bien hacer comunión espiritual o sacramental si no hay un deseo real de una unión de voluntades, vivir según la voluntad de Dios. Si no quiero eso, pues es un poquito como autoengañarse, porque el fin de la comunión, lo dice la misma palabra, es tener una común unión. No puedo crear intimidad cuando hay división de voluntades, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. De todas maneras, cada uno según su situación, pues conviene que busque ayuda espiritual, asesoramiento para saber de qué manera arreglar la propia situación y agradar al Señor según lo que le toque vivir. Y también recordar que la Iglesia nos da la obligación de poder comulgar para no dejar de recibir todo el bien que nos trae la comunión, ese alimento espiritual, así como el alimento físico hace que estemos vivos, que estemos alegres, que estemos saludables. Este alimento espiritual es esencial para que nuestro espíritu pueda seguir saludable también y no dejarnos llevar de corrientes contrarias, y también nos fortifica para no caer en pecado, el pecado que, como sabemos, es lo que el demonio quiere de nosotros, hacernos caer, porque siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya antes de la pausa, el padre nos decía que la Iglesia necesita de verdaderos, no solo pastores, sino padres, ¿no? Padres, que el padre siempre está cerca de sus hijos en el momento que más lo necesita. Padre, ahora me gustaría preguntarle algo que a veces la gente como que no tiene tampoco muy claro. Si Dios quiere estar con nosotros, se hace Eucaristía, está en el sagrario, ha hecho, perdone la expresión, tantas locuras de amor para estar cerca de nosotros, ¿por qué a veces se siente como que la Iglesia exige tanto para poder comulgar, ¿no? No es un tipo de fariseísmo estar exigiendo tantas condiciones, catequesis de 2 años, vida de fe, si quieres recibir sacramentos tienes que, es todo un montón de requisitos que a veces la gente como que le da cierta repulsa, ¿no? Porque dice, ¿por qué tienen que poner tantas condiciones si Dios quiere estar cerca de nosotros? Es que es el sacramento más grande que tenemos los católicos, ¿no? O sea, quizás pensar que es un fariseísmo exigir tantas condiciones, digo, yo creo que terminan siendo siempre mínimas las condiciones frente a tan admirable sacramento. Quizás en una cuestión muy práctica, yo lo que digo, nosotros tendríamos que mirar si nuestros programas, nuestras catequesis son verdaderamente eficaces, ¿no? Quizás eso, o si la preparación es la correcta, la que se está dando. Yo creo que la Iglesia, como custodia también de este admirable sacramento, tiene que ayudar a la persona a tomar conciencia de que una vez que termine todo el proceso catequético, pueda abrazar este misterio y vivir de este misterio. Algo está pasando en nuestras comunidades, que los niños terminan la catequesis 2 años y después desaparecen de participar de la Eucaristía. Comulgan, el 80% comulgan, hacen su primera comunión y después desaparecen. Ahí yo sí me preguntaría, a ver, ¿qué error tenemos los pastores o los catequistas? Porque yo voy a citar algo, la Iglesia quizás catequiza mucho y evangeliza poco. Esto lo ¿Cómo decía, es eso, padre? Un predicador católico que a mí me impactó lo que decía, y sí, porque se catequiza mucho y se evangeliza poco. La catequesis era consecuencia de haber aceptado la nueva vida en Cristo, de haber tenido una experiencia de Dios. Entonces, una vez de haberme enamorado, de haberme encontrado con Jesús, se ilustraba, se impartía la doctrina para que aquellos que habían abrazado la fe conocieran a Jesús. Pero muchas veces se catequiza y se da el tesoro, la doctrina de la fe, a aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo. Este también es bastante largo, mi hermana querida. Sí. Pero por eso a veces tanto fracaso en la catequesis, ¿no? Yo a los catequistas lo que le digo, por favor, yo necesito que los niños se enamoren de Dios, que le den contenidos, pero que ustedes hacen como verdaderos testigos
Cristo. Si como catequista no logro que los niños amen o se enamoren de Cristo, algo está faltando, porque el catequista tiene que ser un testigo más que un maestro que da doctrina o conocimiento únicamente. Si yo, a través de la catequesis, logro compartir el don de la fe, pero como un don hermoso y atrayente, y los chicos a través de la doctrina empiezan a enamorarse, a conocer a Jesús, a tener conciencia del pecado, cuál es la voluntad de Dios. El gran fracaso en las catequesis, hermanas, yo te digo, he confesado solamente, creo que en Bahía Blanca y en Luján, que fue lugares donde confesé chicos para primera comunión. En Bahía Blanca, que estaban las hermanas nuestras, están todavía las vicentinas. Las mejores confesiones de niños fue ahí en Bahía Blanca, y en Luján, en donde yo atendí una capilla y le decía a las catequistas: miren, si los chicos salen de la catequesis sin saberse confesar, la catequesis de ustedes ha sido un fracaso. Porque hoy pinto a Jesús, Jesús es mi amigo es Jesús, la Virgen María es mi amiga, es mi madre, y Jesús ama la naturaleza, y tenemos una catequesis tan, disculpa que lo diga. Dígalo, porque yo pienso querida, igual. ¿No? Digo, una catequesis tan light, tan liviana, que los chicos salen después de 2 años sin saber nada. Y que no atrae a nadie. Algunos me van a decir: padre, qué retrógrado que. Mira, yo prefiero la catequesis de las 100 preguntas. Sí. La catequesis de las 100 preguntas, que se sepan las 100 respuestas de memoria. Una catequesis de 2 años, si es que los chicos, no, mira lo que digo, es condicional lo que digo, si es que los chicos salen sin siquiera saber confesarse, es un gran mal. Los sacerdotes estamos delegando la catequesis en gente que tiene toda la buena voluntad, pero doctrina cero, y quizás le falta conocimiento de Jesús. Entonces podemos hacer toda una escuela de catequesis también, y catequistas que estén súper preparados desde lo doctrinal, pero si no apasiona a un niño con su propio testimonio a que se enamore de Jesucristo, y difícilmente los chicos puedan recordar algo y vivir esa relación íntima con Jesús. Volviendo a la pregunta, sí. Yo creo que es una exigencia que tenemos que preparar, que ponerle algunas condiciones. La vida de fe es importante. Yo no le voy a dar la comunión a alguien que no tenga fe. Algunos me dicen: padre, qué duro que es usted. Hay gente, por ejemplo, me ha tocado, porque yo he sido sacerdote de santuarios, he estado en santuario de Luján 2 años, santuario de la Medalla Milagrosa también en 2 años, he estado como misionero en un lugar, a otro no, pero a veces hay gente que viene a la iglesia y que no tiene la más mínima idea. Yo digo: cuerpo de Cristo, y la gente te queda mirando, cuerpo de Cristo, y me queda mirando, de nuevo digo: cuerpo de Cristo, y te queda mirando con la boca abierta. Entonces yo con mucho amor le digo, con mucho amor, te digo: ¿vos tomaste la comunión? Y entonces algunos me dicen: no. Bueno, mira, vos después de misa vení que yo te ayudo para que vos te puedas preparar y tomar la primera comunión. Mucha gente lo entiende, viene, otros directamente ya no vienen. Trato de hacerlo siempre con mucho amor, siempre trato. Yo creo que el amor y cómo uno dice las cosas es importante. Y si alguno me dice, y yo sigo: ¿tomaste la comunión? Sí, padre. Bueno, ¿y qué se responde cuando se dice cuerpo de Cristo? No sabe. ¿Entendés? O sea, ay, Dios mío. Tuvo una tan mala catequesis que no sabe que siquiera tengo que decir amén cuando digo el cuerpo de Cristo, o realmente no tomó la comunión. Entonces yo tengo, como sacerdote, tengo que custodiar este admirable sacramento. Digo, yo soy custodio como sacerdote, como ministro ordinario de este sacramento. Soy ministro, es un tesoro que Dios deposita, no porque uno tenga, haga selección de personas, pero sí la debida preparación para recibir este admirable sacramento. ¿Por qué? Porque yo como sacerdote también soy responsable ante Dios de la preparación espiritual. Por eso lo que decía nuestro padre San Vicente en un momento, yo lo cito a San Vicente mucho porque nuestro padre, y a veces como lo dicen los santos, es una cosa, lo decía un cualquiera como yo, no es cualquier, es cualquier cosa. Pero San Vicente decía algo muy lindo, dice: si yo hubiera sabido lo que era ser sacerdote, no me hubiera hecho sacerdote. Porque tanta la responsabilidad, ¿no? Donde nosotros tenemos que ser padres, acompañar, y no es una cuestión, vuelvo a decir, de fariseísmo, solamente de condiciones. Bueno, los 2 años y listo, ya está.
Hay gente que puede hacer en un mes una hermosa catequesis. Yo a veces le he dado gente la comunión en menos tiempo, pero si la preparación ha sido eficiente, bendito sea Dios. Uh-huh. Padre, nos envían una pregunta desde Dallas, donde dicen, ¿dónde queda la misericordia de Dios si Él quiere que nos acerquemos a Él cuando se condena que una persona en unión libre desea acercarse a Jesús a través de una comunión espiritual? Me parece que no se entendió un poquito lo que dijimos al inicio, que no es una condenación, pero bueno, prefiero que lo diga usted. También claro, dice esta persona, padre, perdón, es que añade algo más. A lo largo de la historia ha habido tantos dirigentes con más pecado y más grandes que los pecados de los mortales comunes, ¿no? Está de acuerdo con que se debe evangelizar, pero como que dice que esta condenación, en vez de acercar, aleja. Sí, a ver, la Iglesia no tiene que coquetear y buscar dejar a todos contentos, ¿eh? La Iglesia tiene que ser fiel al mensaje de Cristo. No los podemos nosotros aquí manipular a nuestra conveniencia como si fuéramos personas influencer que busquemos el aplauso de la gente. No, la Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. Yo simplemente lo que digo es esto, lo que dice la misma palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 27 al 29, dice, quien coma el pan dice así, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, y ahora podemos tomar esta palabra, dice, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propio castigo. Eso claro. Lo dice la misma palabra de Dios, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1385, dice, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgarse. Por eso yo les voy a dar una regla de discernimiento ante la primera pregunta, que me parece también estupenda. Digo, no es ni discriminar, ni alejar, uno dice la misericordia de Dios. Hoy se habla tanto de la misericordia de Dios y se la manosea la misericordia como diciendo, bueno, hago todo y todo está bien, Dios todo lo va a entender. Claro que Dios lo entiende todo, pero yo les doy este tips, vamos a decir, que puede servir muchísimo. Quiero, pero no puedo, no es pecado. Quiero, pero no puedo, no es pecado. Segundo, puedo, pero no quiero, es pecado. Quiero vivir en gracia de Dios, quisiera comulgar, quisiera recibir el cuerpo de Cristo, pero no puedo. No puedo, como les explicaba recién, ¿no? Porque bueno, mi pareja no acepta. A todos se los digo acá en mi comunidad, siempre cuando se los digo y la gente generalmente lo toma muy bien, le digo, gente linda, miren, si ustedes se quieren casar y no tienen plata, vengan, yo los caso libremente, yo los caso y no les cobro nada, porque a mí no me interesa el dinero, no me interesa, me imagino, la fiesta. Yo lo que me interesa es que ustedes puedan recibir la gracia de Dios, que en esa unión conyugal, Dios esté presente. Si yo de esa unión conyugal lo excluyo a Dios porque no le pido a Dios que bendiga ese amor, soy yo el que lo estoy excluyendo a Dios, no es que Dios me está excluyendo a mí. Acá esto tenemos que dejarlo bien en claro, ¿no? No es que Dios o la Iglesia me está discriminando, no, yo te caso, mira que yo no te cobro nada, y esto se lo digo a toda la gente y se lo digo a los que nos están escuchando, los caso, no tengo ningún problema, no les cobro 10 centavos de dólar, nada, porque la gracia de Dios es gratis, pero claro, no es Dios el que me rechaza. Si yo en un caso de unión libre no dejo que Dios bendiga ese amor que yo le tengo a mi pareja, en el fondo yo le estoy diciendo a Dios, Señor, perfecto, pero mira, no, acá en mi vida conyugal no te metas,
¿Me entendés, hermanita Sí, querida? sí, Lo que está quiero claro. decir, Es que está muy yo no claro. estoy excluyendo a Dios, no es que Dios me está excluyendo a mí. Dios quiere ser Señor de toda mi vida. Entonces, comulgar significa entrar en comunión. Y esto también se aplica a mis hermanos queridos, ¿no? También se los digo, no solamente en este caso de unión libre, sino en aquellos sacerdotes religiosos o cualquier pueblo de Dios que comulguen pecado mortal. Si yo como sacerdote celebro la Santa Misa estando en pecado mortal y comulgo, es una ofensa grave de la que Dios me va a pedir a mí cuenta, y con más razón me va a pedir más cuenta a mí como sacerdote que a un laico. ¿Por qué? Porque yo estudié, yo ya lo sé, el laico a veces puede ser por ignorancia, por no saber que comete un pecado. Mucha gente te dice, padre, yo no sabía que era pecado. Entonces uno entiende y comprende, pero el sacerdote no. No, esto por eso no solamente se aplica para los casos de unión libre, sino también, si yo como sacerdote estoy en pecado mortal, es porque he faltado a alguno de los mandamientos, he faltado a la caridad, he esparcido como comentarios, no he sido motivo de unión, estoy viviendo una doble vida, o de adulterio, o de fornicación, o de impureza, o de borrachera, lo que sea, la debilidad que sea. Bien, yo también no estoy exento de eso. Yo tengo que confesarme, acudir, como dice el Catecismo 1385, el numeral, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. Entonces, sí, ánimo, yo entiendo, mis hermanos, y háblenlo con sus sacerdotes. Digo, yo siempre cuando lo hablo con muchísimo amor y respeto, porque entiendo que hay situaciones que se han dado, pero qué lindo cuántos hermanos, yo en mi propia comunidad tengo hermanos que han hecho un proceso de fe y se terminaron casando, o en algunos casos en donde están viviendo como hermanos, o en algunos que por el momento no pueden comulgar, pero participan de la vida eclesial, se acercan a hablar conmigo, a orar juntos, para pedirle a Dios perdón, y yo rezo con las personas, pero vuelvo a decir, hasta que esta situación se llama así, irregular, no se solucione, es una situación compleja, pero hay que llamarle, mis hermanos, en honor a la verdad, sin querer cambiarle las palabras. Yo estoy viviendo una situación irregular, o sea, Dios no está presente en ese amor. Vuelvo a decir, no es Dios el que me excluye. Soy yo el que me autoexcluye. Termino siendo yo el que muchas veces lo excluyo. Hay distintas circunstancias, pero esto es importante. Misericordia y justicia van de la mano, Misericordia y justicia van de la mano. Este es tiempo de misericordia. Cuando nuestra vida se termina, comienza el tiempo de la justicia. Y la justicia divina es también una cualidad de Dios, una virtud divina. Padre, y que también la misericordia no puede, bueno, si estoy diciendo herejía, usted me puede corregir, pero la misericordia no puede, digamos, ejercer su poder si no hay un arrepentimiento por parte del que la recibe. Exactamente. Por eso, misericordia y justicia. Jesús le dice a Santa Faustina algo muy hermoso, que no tema el más grande pecador acercarse al abismo insondable de mi misericordia. Pero claro, en el pecado siempre cuando nos acercamos tiene que haber un arrepentimiento sincero y una búsqueda de reparar el pecado, ¿no? Si yo, vamos a decir, digo, bueno, Dios es misericordioso, bueno, entonces si Dios es misericordioso le perdona todo y yo sigo viviendo una vida doble, bueno, puedo vivir en adulterio, puedo tener un amante, puedo seguir gastando mi dinero en el juego, en la ludopatía, los vicios en el alcohol, la lujuria, las noches. No, tiene que haber un deseo de conversión, que eso también es un don del Espíritu Santo, ¿no? Quiero agradar a Dios, pero bueno, no puedo. Si hay un hermano o hermana que está viviendo, no se desaliente si estás viviendo una situación irregular. Dios te va a ir dando la gracia si vos tenés en tu corazón ese anhelo de vivir en santidad, de poder solucionar. A veces, bueno, orar por tu pareja, quizás no comparte la fe, orar por tu pareja para que pueda él aceptar la fe y puedan recibir la bendición de Dios.
padre, pero mi pareja estaba ya casado antes por iglesia. Bueno, importante ver si se puede hacer la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial es poner un punto final a una situación que la otra persona ha vivido, sobre todo si ha habido un vicio en el sacramento. Estoy hablando ya de situaciones de conciencia. Por eso digo, es importante que el penitente se acerque al sacerdote como un médico, y al médico, mamá decía, al sacerdote y al doctor, al médico no se le miente nunca. Entonces, para que uno pueda ayudar y darle los caminos que se puedan seguir para poder sanar de raíz también una situación que se esté viviendo y empezar a vivir una vida de gracia, Padre, nos han mandado otra pregunta, pero ya lamentablemente nos queda 1 minuto y medio, no vamos a poder, pero le decimos a Claudia, como gracias a Dios, si Dios quiere y el Padre puede, lo vamos a tener con cierta frecuencia en el programa, vamos a procurar poner tu pregunta en un programa adicional. Padre, ya nos queda solo 1 minuto. Gracias por su tiempo, por todo lo que nos brinda. Yo quisiera ya como para cerrar, ya digo, hay que ser breve porque el tiempo corre. Todo esto usted habla de una ofensa a Dios, pero Dios como persona se duele de nuestro pecado, de todo esto que hemos hablado. Y porque en el fondo yo no le hago daño a Dios, me hago daño a mí mismo como criatura, y Dios quiere lo mejor para mí. Entonces eso es lo que a Dios le duele, que sus criaturas dejamos que el pecado nos desfigure. Por eso la gracia, qué importante, la gracia significa belleza. Cuando uno vive en gracia, cuando uno vive en amistad con Dios, las cosas empiezan a ser distintas, empiezan a ser más bellas, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Uh-huh. Y también es cierto que cuando amamos, pues evidentemente el mal de la persona amada nos afecta, nos duele, nos hace sentir mal. Y si Dios, siendo como es el mismo amor, ¿cómo no se va a doler de nuestra miseria? De nuestra desgracia, seguro, pérdida de gracia. Gente linda, yo les reagradezco a todos, espero con mucho amor, y no, vuelvo a decir, no quiero ni incomodar a nadie, aunque a veces yo entiendo que la verdad, confrontarnos con esta verdad puede ser difícil, pero les aseguro que desde el corazón de Cristo, cuando hablo todo esto, es porque uno quiere lo mejor para el pueblo de Dios, y porque yo entiendo que Dios también a mí como sacerdote me va a pedir cuentas si por vergüenza o por lo que es políticamente correcto he callado, ¿no? Yo tengo que hablar con la verdad, con mucha caridad, por supuesto, intento hacerlo, ¿no? Pero tenemos que mirar nuestra herida sin miedo y dejar que el amor de Dios la sane. Así es. No, pero Padre, sabemos que es su intención, también la nuestra, al invitarlo al programa, y bueno, también es cierto que hay que ver de cara a Dios, hay que ser sinceros ante Dios. ¿Cuál es mi situación? Cada uno lo conoce y Dios sabe cuáles son, digamos, las dificultades que puede haber para acercarse, y también las gracias que nos da para salir de estas situaciones. Nuevamente le agradecemos, si Dios quiere, el mes que viene lo volvemos a tener entre nosotros. Le pedimos su bendición. ¿Cómo no? Que el Señor los bendiga, los guarde, y que por la intercesión de la Santísima Virgen, aquellas situaciones de dolor, de tristeza que estén padeciendo, que la Virgen también les conceda la gracia maternal de hacerles sentir su presencia, de ayudarles a amar más al corazón eucarístico de su Hijo Jesús, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, y a ustedes, queridos amigos, los espero la próxima semana en este mismo horario en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.